comienzos de julio de 1535, engañado por los incas que querían dividir las fuerzas españolas presentes en Perú, Diego de Almagro inició el descubrimiento de Chile, atraído por la información de que en este territorio abundaba el oro, lo que, como hemos mencionado, si bien era cierto, no lo era en los términos de los tesoros y ciudades que los españoles habían encontrado al conquistar Perú. Lo acompañaba una hueste de unos 300 infantes y 200 jinetes españoles, más de 1 millar de yanaconas y un fuerte contingente de soldados del ejército del Tahuantinsuyo bajo el mando del hermano de Atahualpa, el príncipe Paulo, y el sumo sacerdote Vilac Humu, quienes lo abandonarán junto a todos sus hombres antes del cruce de los Andes para participar en la secreta rebelión que se preparaba en el Cusco. En marzo de 1536, la hueste cruza por el paso de San Francisco, a más de 4.700 metros de altura, donde mueren decenas de indios, ingresando a territorio chileno en Copiapó y avanzando hasta Quillota, donde serán recibidos por el gobernador Quilicanta y el primer español que entró a Chile, Gonzalo Calvo de Barrientos, el Desorejado, que, como veremos en un próximo programa, dará origen a la leyenda del Machi Blanco y con ella al pueblo de Limache. Desde Quillota, Almagro ordena explorar el territorio hacia el sur al mando de Gómez de Alvarado, que durante los meses de invierno logra avanzar penosamente hasta la unión del río Ñuble con el Itata, donde los españoles lucharán por primera vez cruentamente contra los araucanos en la batalla de Reino Huelén. Convencido de la pobreza de la tierra, sin haber encontrado ciudades como en Perú y ante las súplicas de sus soldados, después de solo 6 meses en Quillota, Almagro decide regresar apresuradamente al Perú, donde se ha iniciado la rebelión inca en el Cusco, y da licencia a sus hombres para que tomen cautivos entre los indígenas, lo que provoca la inmediata rebelión de Michimalonco, que logra arrebatar la mayoría de los prisioneros a la hueste española durante su regreso. En palabras del historiador Leonardo León, a su salida de Chile, Almagro dejó tras de sí una sociedad descabezada y la autoridad de los incas fatalmente minada. También dejó destruida la posibilidad de un futuro entendimiento entre peninsulares y nativos. Este fue el legado que encontró Pedro de Valdivia cuando entró a conquistar el país. Fue en ese momento que el cacique curaca de Aconcagua, Michimalonco, decidió iniciar una rebelión general contra las últimas fuerzas incásicas, acompañado por su hermano Tacnalonco y sus primos Naronco, cacique del Maipo en Aconcagua, y Painelonco, cacique de Lampa. El gobernador Quilicanta debió abandonar Quillota, trasladándose primero a Colina y finalmente al centro administrativo en la isla del Mapocho. Desde allí, junto a algunos curacas y caciques que permanecían leales a los incas, como Vitacura, Atepudo, Loncomilla y Talacanta-Ilave o Talagante, se trabó en una dura guerra civil y de guerrillas contra Michimalonco y sus aliados, que duraría 4 largos años hasta la llegada de don Pedro de Valdivia. En enero de 1540, don Pedro de Valdivia partió del Cusco a conquistar Chile. Lo acompañaban tan solo 155 españoles, entre ellos la primera mujer española que llegó a Chile, doña Inés de Suárez, y 2 religiosos, incluyendo el que llegaría a ser el primer obispo de la nueva gobernación, el fraile dominico y bachiller en teología, Bartolomé Rodrigo González Marmolejo. Valdivia nombró como su maestre de campo a Pero Gómez de Don Benito, casado con una ñusta o princesa inca que había venido anteriormente en la expedición de Almagro y que probablemente había pasado por el centro administrativo del Mapocho. Entre sus capitanes se cuentan Francisco de Aguirre, Rodrigo de Quiroga, Rodrigo de Araya, Francisco de Villagra y Jerónimo de Alderete, entre otros. Junto a 1 millar de indios auxiliares, desde Cusco avanzan hasta Tacna y desde allí hacia Arica, tomando la ruta del desierto hasta el río Loa y San Pedro de Atacama. En Chiu Chiu, Atacama la Chica, Pero Sancho de la Hoz intenta asesinar a Valdivia, pero es detenido gracias a Inés de Suárez y finalmente es deportado a Cusco junto a sus cómplices. Según Jerónimo de Vivar, para entonces la expedición completaba 153 hombres y 2 clérigos, los 105 de a caballo y 48 de a pie. Finalmente, en agosto, la expedición parte desde Atacama cruzando el desierto hasta llegar a Copiapó, donde el 24 de octubre Valdivia tomó oficialmente posesión en nombre de su majestad del territorio de Chile. Esta toma de posesión es relevante para comprender las acciones de Valdivia desde Copiapó en adelante,
en términos jurídicos estrictos, implica que él ya se encontraba actuando como representante del rey frente a sus nuevos súbditos indígenas. En cada uno de los valles que la expedición iba cruzando se presentaba la misma situación. Los indígenas que sabían de su llegada de antemano habían abandonado sus viviendas, retirándose a las sierras y enterrando sus alimentos en sitios difíciles de descubrir. Los guerreros se encontraban en pie de guerra. Las mujeres y niños habían sido conducidos a lugares inaccesibles al interior de la cordillera andina. Casi sin alimentos, desde Copiapó, Valdivia avanzará hasta llegar al valle de Limarí. Al llegar allí, Jerónimo de Vivar afirma que había 9 días que no comían sino hierbas cocidas en agua y sin sal, pero tuvieron la suerte de descubrir un depósito de víveres con tanto bastimento que habrá para 10.000 hombres. Desde Limarí, la hueste continuó avanzando hasta el río Choapa, siguiendo al sur por Limahuida, Socavón, Caimanes y Quelón, donde debieron subir la cuesta Las Palmas, pasando a Cabildo y La Ligua. Queremos invitarlos a recorrer una parte de ese camino. Entre Limahuida y la cuesta Las Palmas se encuentra el pueblo de Caimanes, un pueblo que en su plaza central, al costado de la calle Pedro de Valdivia, tiene este curioso monumento, una olla. Y ustedes se preguntarán por qué hay una olla que está siendo celebrada en medio de este pueblo. Pues bien, la leyenda dice que en la expedición de Almagro, Almagro se detuvo en este lugar que estaba habitado por pueblos prehispánicos y se le quedó una de las ollas de la expedición. Esa olla pasó de mano en mano en este pueblo como una tradición desde la época de la avenida de Almagro, continuó cuando vino Pedro de Valdivia, que pasó por este mismo lugar, y llegó como tradición hasta el día de hoy, donde para conmemorar este hecho el pueblo construyó esta hermosa plaza con la olla que estamos viendo a mi espalda. El pueblo de Caimanes ha tenido serios problemas producto de la mina Los Pelambres, que contaminó el agua del pueblo y generó un problema de división interna entre los habitantes que no se ha resuelto. Nosotros esperamos que dar a conocer este lugar y la importancia histórica haga reflexionar en torno del patrimonio que estos pequeños pueblos que se encuentran en el camino del Inca representan para la historia de nuestro país y se tomen las medidas de resguardo pertinentes. Al llegar a Cabildo, pueblo que originalmente se llamaba Cabildo de los Indios, ya que en ese lugar los indígenas realizaban sus juntas o parlamentos, Valdivia se dirige hacia La Ligua. En este último lugar fue recibido por el cacique Atepudo, que como hemos visto era aliado del gobernador Quilicanta, quien le informó sobre la rebelión de Michimalón con Aconcagua y lo animó a continuar directamente al Valle del Mapocho. Valdivia tenía pleno conocimiento de la existencia de un centro administrativo incásico en ese lugar, ya que estando en Copiapó, Vivar informa que había ordenado decir a los indios que él, con toda su gente, se iba a poblar un pueblo como el Cusco a las riberas del río nombrado Mapocho y que fuesen allá a darle obediencia en nombre de su majestad. Señala Vivar que Atepudo disponía de una guarnición de indios para la guarda de su persona, porque tenía continuamente la guerra con el cacique Michimalonco, señor de una de las mitades del Valle de Aconcagua. La situación política existente fue muy importante para Valdivia y lo indujo a sacar provecho de ella, aliándose con los enemigos de Michimalonco. Desde La Ligua, Valdivia se dirigió a San Felipe y finalmente entró en la cuenca de Santiago, siguiendo el camino del Inca en la cuesta de Chacabuco. Sin embargo, cuando después de 11 meses finalmente llegó al valle que había venido buscando desde el Cusco, Valdivia no cruzó directamente el Mapocho para instalarse en el centro administrativo incásico.
Todas las evidencias apuntan a que originalmente el conquistador pensó en fundar la ciudad entre el Cerro Blanco, donde realizó la primera misa y mandó construir una capilla, y el Cerro San Cristóbal, y solo posteriormente se trasladó al otro lado del Mapocho. Lo concreto es que Valdivia decidió fundar Santiago, donde actualmente se encuentra, solo como segunda alternativa, y es recién aquí donde comenzaremos a develar finalmente el secreto de la fundación de Santiago. Me encuentro en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica, un lugar que alberga documentos y escritos desde ya 1506, con un libro de Tomás de Aquino. En este lugar se conservaron muchos documentos de la época de la fundación de Santiago, inmediatamente posteriores a 1545, donde los dominicos tuvieron que enfrentar una serie de juicios de sucesión por las posesiones que les había entregado en herencia o que les había donado doña Inés de Suárez, en particular la iglesia de la Viñita y lo que va a ser la Recoleta Dominica misma. Estos juicios, que se extendieron durante alrededor de 20 años, permiten apreciar el tipo de jurisprudencia que los españoles aplicaron en Chile, particularmente porque este terreno, y en general el sector de la Viñita, fue reclamado mucho tiempo después de la fundación de Santiago por un indígena que quiso o dijo tener derechos de propiedad sobre el territorio, y un español que lo avaló puso este juicio que se extendió, como les comento, durante más de 20 años. A su vez, el investigador y historiador Gonzalo Sotomayor encontró valiosos documentos en la misma biblioteca que le permitieron, junto a Rubén Estever, construir el relato que nos entregan en Mapocho Incaico. Este documento, el primero, que da a conocer la existencia de este poblado incásico, el centro administrativo incásico en la Plaza de Armas, del cual Valdivia sabía que existía antes de venir a Chile. Todos estos hechos invitan a que ustedes puedan venir al Museo de la Recoleta Dominica a visitar esta extraordinaria biblioteca patrimonial que, como les digo, conserva manuscritos desde incluso antes de la conquista de América, y que puedan darse una vuelta acá también para conocer parte de lo que acá queda como acervo en esta ruta de nuestra geografía sagrada.